Ella apareció esa mañana con el paso silencioso de quien conoce cada rincón de la torre corporativa, pero que rara vez deja que se perciba su presencia. Nadie notaba a Sofía en los pasillos, excepto por las miradas inquietas que cruzaban su camino, pequeños rastros de respeto y recelo. Era impresionante cómo alguien tan poderosa podía ser tan invisible, aún así, moldear destinos con un simple gesto. Hoy, sin embargo, algo en el aire llevaba tensión, una injusticia inminente a punto de consumarse, y Sofía sabía que debía intervenir. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si presenciaras a alguien siendo humillado injustamente, aunque no le debieras nada a esa persona? ¿Y si esa intervención pudiera, de alguna manera, proteger no solo a la víctima, sino también revelar secretos capaces de sacudir un imperio? La respuesta de Sofía no era simple empatía ni capricho, era estrategia y reparación, una acción calculada que cambiaría el curso de toda una mañana sin que nadie se diera cuenta. La reunión del consejo esa mañana comenzó como cualquier otra: números, proyecciones, decisiones frías. El joven barista, Miguel, permanecía al margen, limpiando mesas y sirviendo café como si su existencia en aquel edificio fuera invisible. Pero la humillación era inminente. Uno de los ejecutivos, conocido por su temperamento agresivo y vanidad exacerbada, comenzó a atacar a Miguel frente a todos, criticando cada error, cada gesto torpe, haciendo que la vergüenza fuera casi palpable. Nadie intervino. Nadie, excepto Sofía. Ella observaba con ojos que no perdían detalle. Cada suspiro, cada mirada del joven, cada movimiento del ejecutivo. Sofía sabía más de lo que parecía, conocía los archivos, los pequeños y grandes secretos que se escondían detrás de contratos y hojas de cálculo. Y también sabía que Miguel, aquel que servía café con manos temblorosas y sonrisa contenida, llevaba consigo una verdad poderosa, capaz de exponer fallas antiguas de la propia holding. Su ayuda, por lo tanto, no era caridad, era necesidad estratégica, un ajuste de cuentas silencioso que solo ella podía ejecutar. Mientras los miembros del consejo debatían números, Sofía se levantó. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente para interrumpir el flujo de la reunión. Creo que estamos olvidando un punto importante, dijo, con la voz calmada y firme que pocos se atrevían a contrariar. Todos miraron. Algunos con sorpresa, otros con curiosidad, pero nadie se atrevió a interrumpir. Ella continuó, hilando sus palabras de manera que cada frase servía para desarmar críticas, redirigir acusaciones y proteger a Miguel sin exponer abiertamente los secretos que él guardaba. El barista, por su parte, permaneció inmóvil, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. No sabía que su suerte estaba cambiando, que la atención silenciosa de una multimillonaria fría y calculadora acababa de colocar una barrera entre él y la humillación inminente. Pero Sofía lo sabía. Y eso era suficiente. Cada gesto suyo era como una jugada de ajedrez, anticipación, precisión, control absoluto. Ninguna emoción a la vista, solo resultados. El ejecutivo que atacaba a Miguel sintió el cambio en el ambiente, una presión invisible que hizo que su arrogancia se contuviera momentáneamente. Quizá deberíamos reconsiderar, murmuró, vacilante, percibiendo que trataba con alguien que no se intimidaba por el poder o el estatus. Sofía simplemente asintió, manteniendo la mirada fija en el joven, enviando un mensaje silencioso: estás protegido, pero lo que llevas debe ser usado con cuidado. La reunión continuó, pero la dinámica había cambiado. Sofía no solo había impedido el despido, sino que había sembrado una semilla de respeto y reconocimiento silencioso hacia Miguel. Él, aunque confundido, sintió algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo, la sensación de que alguien creía en él, que alguien entendía el valor oculto de su presencia. No era bondad, era inteligencia. Y, lo más importante, era reparación por injusticias que se habían acumulado en los pasillos de la holding durante años. Y en ese instante, mientras las miradas se desviaban y la reunión continuaba, Sofía comprendió que su intervención no había sido un acto aislado, era el inicio de algo mayor, una cadena de eventos que nadie en la sala podría prever. Sabía que ese barista, aparentemente insignificante, tenía el potencial de revelar verdades capaces de estremecer toda la estructura de la empresa. Y más que eso, sabía que,
de alguna manera, él merecía esa oportunidad, no por suerte, sino porque su propia historia estaba entrelazada con la de ella de una manera que pocos jamás entenderían. El silencio que se apoderó de la sala del consejo no era común. No se trataba solo de respeto, había algo más, algo que pesaba en la conciencia de todos los presentes. Sofía permanecía de pie, observando cada gesto, cada microexpresión de los presentes, como quien lee líneas invisibles entre una palabra y otra. Miguel seguía al fondo, casi inmóvil, sosteniendo una bandeja que ahora parecía más pesada que antes. La humillación que casi sufrió se había transformado en un suspense cargado de tensión. Cada persona en esa sala sentía que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. Sofía no necesitaba hablar mucho. Su presencia ya era suficiente para alterar el flujo de la reunión, y cada mirada dirigida hacia el barista era un recordatorio de que él ya no era solo un empleado de cafetería. Era un punto estratégico, un elemento desconocido capaz de cambiar destinos. El joven aún no comprendía el alcance de su importancia, su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder, y su corazón acelerado le decía que algo grande se estaba gestando. El ejecutivo que antes lo humilló respiró hondo, intentando recomponer su arrogancia habitual, pero la expresión tensa delataba que sentía, incluso inconscientemente, que aquella mañana no era como cualquier otra. Sofía, con su frialdad característica, ya había registrado cada falla, cada comportamiento, y trazaba mentalmente los próximos pasos. Conocía el poder del secreto que Miguel llevaba consigo, pero sabía que nada podía ser precipitado. La estrategia requería paciencia. Mientras los números se presentaban nuevamente y las hojas de cálculo pasaban de mano en mano, Miguel sintió un peso distinto, el peso de la observación cuidadosa de Sofía sobre él. Era una sensación que mezclaba expectativa y miedo, pero también algo raro, confianza silenciosa. Nunca había recibido algo así, nunca había sentido que alguien demasiado grande para notar su existencia realmente lo percibiera. Y, en ese momento, comprendió que su vida dentro de la holding cambiaría, no por caridad, sino porque Sofía había decidido que había llegado la hora de actuar. La reunión avanzaba con aparente normalidad, pero cada frase de Sofía llevaba subtextos cuidadosamente calculados. Comentaba sobre procedimientos, cuestionaba informes con precisión quirúrgica e introducía nuevas ideas de manera que nadie pudiera objetar sin exponerse. Cada intervención no se trataba solo de números, era una protección silenciosa para Miguel, asegurando que permaneciera, y al mismo tiempo, abriendo puertas que nadie en la sala siquiera imaginaba. Miguel, por su parte, intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos divagaban. Recordaba las conversaciones rápidas en la cafetería, los pequeños errores que lo hacían blanco fácil de críticas y cómo Sofía siempre aparecía de manera casi imperceptible para observarlo. Había algo en la manera en que ella lo miraba que iba más allá del interés común, era como si viera no solo el presente, sino también el potencial de algo más grande. Un poder silencioso, escondido, que podía cambiar el juego a su favor. Los ejecutivos comenzaron a percibir que la dinámica había cambiado de manera sutil pero decisiva. Uno de ellos se atrevió a hacer un comentario crítico, pero Sofía respondió con una pregunta que parecía simple, pero estaba cargada de significado. ¿Han considerado las consecuencias de ignorar datos que pueden revelar problemas antiguos? ¿Y si esos problemas vuelven a aparecer inesperadamente? El silencio que siguió fue pesado. Todos entendieron la implicación, había riesgos que nadie había sido capaz de percibir hasta ese momento. Sofía no necesitaba exponerse completamente. Su reputación de empresaria implacable y casi invisible trabajaba a su favor. Sabía que el miedo a lo desconocido podía ser tan eficaz como cualquier castigo directo. Miguel lo sintió, aunque sin comprenderlo del todo, la protección que recibía venía de una mente aguda, capaz de ver más allá de lo que cualquiera más en la sala podía percibir. Era seguridad, era estrategia, era reparación, pero también una invitación a que asumiera su propio papel en algo más grande de lo que imaginaba. A lo largo de la mañana, pequeños gestos comenzaron a alterar la percepción del consejo. Sofía introducía ideas que parecían neutras, pero que escondían mecanismos de protección para Miguel. Reorganizaba prioridades,
Sugería revisiones de contratos antiguos y cuestionaba la aplicación de políticas que favorecían solo a unos pocos. Cada movimiento era calculado, no llamaba la atención hacia el joven barista, pero hacía imposible que cualquier ejecutivo lo atacara nuevamente sin comprometer su propia posición. Miguel, mientras tanto, comenzaba a comprender parte de lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que la atención de Sofía no era aleatoria. No estaba simplemente protegiéndolo de un momento de humillación, estaba garantizando que tuviera la oportunidad de mantenerse en la empresa, mientras manipulaba silenciosamente las piezas del tablero corporativo a su favor. Había algo más, parecía interesada en su pasado, en el secreto que él llevaba, y él intuía que ese secreto tenía valor, aunque aún no comprendía la magnitud del poder que esto confería. La reunión avanzaba, y el ejecutivo influyente que casi lo despidió intentaba encontrar un resquicio, un punto que le permitiera retomar el control. Pero Sofía ya había anticipado cada posibilidad. Sus preguntas estratégicas, sus intervenciones sutiles, cada comentario y cada gesto minúsculo, todo formaba parte de un plan invisible pero poderoso. Miguel se sentía cada vez más protegido, pero también cada vez más consciente de que su vida dentro de la holding cambiaría para siempre. La tensión creciente comenzó a transformarse en curiosidad silenciosa. Los miembros del consejo, ahora más atentos, intentaban descifrar lo que estaba ocurriendo, sin éxito. Sofía mantenía la frialdad y la compostura, observando reacciones, ajustando el ritmo de la reunión, conduciendo cada acción de manera que nadie pudiera cuestionar su autoridad ni comprender completamente su objetivo. Sabía que proteger a Miguel no era solo una cuestión de justicia, sino de estrategia. Aquel joven poseía información que podía exponer antiguos escándalos, y la clave estaba en su propia capacidad para revelar el momento adecuado. Mientras tanto, Miguel comenzó a darse cuenta de que había algo más en juego que solo su empleo. Comprendía que Sofía no actuaba por bondad, cada gesto suyo era un movimiento estratégico, calculado para reparar injusticias pasadas y, al mismo tiempo, fortalecer su propia posición. Por primera vez se sintió parte de algo mayor, algo que iba más allá de la rutina diaria, del café servido y de las críticas corporativas. Él era una pieza esencial en un juego que aún no podía comprender completamente. Sofía concluyó su intervención con una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar: no subestimen el valor de quien parece pequeño. A veces, quienes llevan la verdad más importante están justo donde nadie mira. Las palabras no iban dirigidas solo al consejo, resonaron silenciosamente en Miguel, quien comprendió que su supervivencia y el futuro de la propia holding estaban ahora entrelazados de formas que apenas empezaba a entender. Al finalizar la reunión, cuando los ejecutivos se dispersaron, la atmósfera había cambiado por completo. Sofía regresó a su despacho, silenciosa, con la mente ya calculando los próximos pasos. Miguel, todavía de pie en la cafetería, respiraba hondo, sintiendo el peso y la responsabilidad que ahora pendían sobre él. Sabía que algo había cambiado, no solo su posición en la empresa, sino la percepción de todos sobre su valor y sobre la verdad que cargaba. Y, por primera vez, comprendió que su vida estaba intrínsecamente ligada a la visión estratégica de Sofía, y que cualquier paso en falso podría alterar no solo su destino, sino el de toda la holding. La conexión silenciosa entre ellos se había establecido de manera irrevocable. Sofía entendía que Miguel poseía información que podría sacudir estructuras, y él entendía, aunque vagamente, que la protección que recibía no era accidental. Cada detalle, cada gesto de cuidado velado, cada intervención aparentemente casual, formaba parte de una estrategia mayor, una trama compleja en la que justicia, reparación y poder se entrelazaban de maneras que solo Sofía podía controlar. Y, mientras el sol de la mañana iluminaba los pasillos de la holding, Miguel sentía que el futuro se desplegaba ante él de manera inédita. La humillación había sido evitada, la protección asegurada, pero la responsabilidad que ahora cargaba era enorme. Sofía lo sabía, y era precisamente eso lo que hacía la situación tan delicada y, al mismo tiempo, irresistiblemente estratégica. El juego había comenzado, y él estaba en el centro, aún sin comprender completamente las reglas. La cafetería estaba más silenciosa esa tarde. Miguel seguía detrás del mostrador, pero ya no como el barista de antes. Llevaba consigo una nueva conciencia,
una responsabilidad invisible que pesaba sobre sus hombros y que aún intentaba comprender. Cada cliente que entraba, cada taza servida, le recordaba que la atención de Sofía no era pasajera. Ella no solo había protegido su posición, sino que había instaurado un equilibrio delicado, como si el destino hubiera sido ajustado temporalmente a su favor. Sofía, en su despacho, revisaba informes antiguos. La reunión del consejo de esa mañana ya se mostraba como un punto de inflexión. Sabía que no podía proteger a Miguel indefinidamente, necesitaba que él se convirtiera en una pieza activa en la maquinaria de la holding, alguien capaz de usar la información que llevaba consigo con sabiduría y prudencia. El secreto que el joven guardaba era más poderoso que cualquier contrato o estrategia financiera, y Sofía entendía que, en algún momento, tendría que ser revelado. El secreto de Miguel no era solo personal, estaba ligado a documentos antiguos, registros que podrían exponer graves errores cometidos por ejecutivos influyentes hace años. Sofía conocía cada detalle. No era coincidencia que Miguel estuviera allí en esa cafetería, ni que ella hubiera decidido intervenir. La precisión de sus acciones era resultado de observación cuidadosa, planificación silenciosa y un sentido inquebrantable de justicia estratégica. No actuaba por compasión, sino por necesidad, proteger a quien podía cambiar el juego, equilibrando fuerzas que durante mucho tiempo habían estado descompensadas. Mientras tanto, Miguel intentaba organizar sus pensamientos. Sabía que algo grande estaba por venir, pero aún no comprendía completamente la magnitud del secreto que cargaba. Su mente revisaba conversaciones pasadas, archivos encontrados casualmente, pequeños detalles que ahora cobraban sentido bajo la perspectiva de Sofía. Ella había entendido antes que él, antes de que cualquier ejecutivo pudiera sospechar, y había usado su intervención matinal para asegurar que nada interfiriera con el momento adecuado de la revelación. El día avanzaba, y la tensión que flotaba en los pasillos de la holding se transformaba en expectativa silenciosa. Sofía organizaba reuniones discretas, revisaba contratos antiguos, cuestionaba informes minuciosamente y colocaba a Miguel en posiciones donde pudiera observar, aprender y comprender el peso de su propio conocimiento. Cada movimiento era calculado, cada acción tenía un propósito. Sabía que los antiguos escándalos que él podía revelar tenían el potencial de sacudir la estructura de la empresa, pero también sabía que el momento debía ser perfecto. Miguel, observando el movimiento a su alrededor, comprendió que ya no podía ser solo un espectador. Sofía lo había colocado en una posición delicada, tenía en sus manos información que podía cambiarlo todo, pero debía saber usarla con precisión. Había urgencia, pero también paciencia, cada paso en falso podría resultar en desastre. Comenzó a sentir algo nuevo, una mezcla de miedo, responsabilidad y, curiosamente, confianza, no solo en sí mismo, sino en la mente estratégica de Sofía, que controlaba cada variable sin dejar rastro. Esa tarde, Sofía se acercó a él silenciosamente. Miguel casi no la notó hasta que habló. ¿Entiendes la magnitud de lo que llevas contigo? El barista vaciló, intentando organizar palabras que representaran el torbellino de pensamientos y emociones que lo abrumaba. Ella continuó, no se trata solo de protegerte. Se trata de usar esta información en el momento adecuado. Lo que sabes puede reconstruir o destruir, y debemos asegurarnos de que la reconstrucción ocurra primero. Miguel comprendió finalmente que la intervención de esa mañana había sido solo el comienzo. Cada gesto de protección, cada silencio calculado, cada detalle observado por Sofía estaba preparando el terreno para un movimiento mayor. Ya no era solo un empleado, estaba a punto de convertirse en una pieza clave en una trama que podría redefinir el poder dentro de la holding. Al caer la tarde, la empresa parecía tranquila, pero la tensión subyacente permanecía. Sofía seguía moviendo piezas invisibles, llamadas discretas, ajustes en informes, señales a ejecutivos clave. Cada acción tenía un propósito silencioso, garantizar que Miguel estuviera seguro y listo para actuar cuando llegara el momento. El joven, sentado en la cafetería, intentaba absorber cada gesto, cada palabra, cada pausa estratégica que Sofía introducía sin esfuerzo aparente. Estaba aprendiendo que el poder no consistía solo en tener control, consistía en saber el momento adecuado para actuar y, más importante, el momento adecuado para esperar.
Al día siguiente, Sofía convocó a Miguel a su despacho discretamente. Él entró, nervioso pero decidido. Ella lo observó un momento antes de hablar. Hoy es el día en que debes decidir cómo quieres usar lo que sabes. Recuerda, la información es neutral, lo que la hace poderosa es la manera en que actúas. El barista respiró hondo. Había reflexionado, analizado y finalmente comprendido que la oportunidad de cambiarlo todo no se le concedería nuevamente. Cada decisión ahora era suya, pero guiada por la estrategia de Sofía. Miguel comenzó a actuar. Primero revisó documentos antiguos, identificó inconsistencias y registró detalles que podrían ser decisivos. Luego, cuidadosamente, inició conversaciones discretas con personas clave, observando reacciones, probando límites y recopilando información adicional que podría confirmar lo que sabía. Sofía lo supervisaba de forma indirecta, interviniendo solo cuando era necesario, asegurando que nada escapara de su control. La tensión aumentaba, pero también la sensación de que estaban a punto de escribir un capítulo decisivo en la historia de la holding. Mientras la semana avanzaba, el joven barista, guiado silenciosamente por Sofía, comenzó a construir una narrativa interna que vinculaba errores antiguos con decisiones recientes de ejecutivos específicos. Cada detalle era meticulosamente registrado. El poder que él portaba no era solo documental, era moral, estratégico y transformador. Y Sofía sabía que, en el momento adecuado, esa fuerza podría utilizarse para equilibrar injusticias antiguas y redefinir jerarquías que durante años se habían sostenido sobre debilidades ocultas. Entonces, llegó el momento. Durante una reunión estratégica, Sofía posicionó a Miguel de manera que todos los ojos estuvieran sobre él, sin darse cuenta de que él tenía la clave de toda la verdad. Inició una serie de preguntas y comentarios que, discretamente, llevaron a los ejecutivos a exponer detalles importantes, sin darse cuenta de que estaban revelando evidencia que confirmaba lo que Miguel sabía. Cada gesto de Sofía era invisible para ellos, pero crítico para él, creando un camino seguro para que su revelación fuera inequívoca e irrefutable. Miguel presentó los documentos, mostró registros antiguos y conectó hechos que habían sido olvidados o ignorados. La reacción fue inmediata: choque, incredulidad, silencio pesado. Algunos ejecutivos intentaron objetar, pero la precisión de las evidencias era irrefutable. Sofía permaneció en silencio, observando, permitiendo que la verdad se revelara de manera controlada, calculada y estratégica. Sabía que su intervención había asegurado que nada se saliera de control y que Miguel estuviera seguro para manejar la situación. El consejo, atónito, comenzó a comprender la magnitud de lo que sucedía. Sofía finalmente habló, pero sin excesos. La verdad tiene valor cuando se usa para corregir errores, no para crear caos. Lo que se ha revelado hoy es una oportunidad para reconstruir, fortalecer y redefinir prioridades. La firmeza de sus palabras, combinada con el impacto de la presentación de Miguel, consolidó una transformación silenciosa y poderosa dentro de la holding. Miguel, por primera vez, se sintió verdaderamente valorado. La sensación no era de simple gratitud, sino de reconocimiento por el papel que había desempeñado, por el secreto que había guardado y por la habilidad de usarlo en el momento correcto. Comprendió que Sofía no solo había protegido su posición, había preparado el terreno para que él se convirtiera en protagonista de un cambio que afectaría a toda la estructura corporativa. En los días siguientes, comenzaron a realizarse ajustes internos. Se revisaron contratos, se redistribuyeron responsabilidades y se reformularon políticas. La presencia silenciosa de Sofía seguía siendo percibida, pero nadie podía cuestionar la competencia o la importancia de Miguel. Se había convertido, de manera inesperada, en una pieza clave en el engranaje corporativo, y su relación con Sofía se consolidó en respeto, confianza y estrategia compartida. La historia del barista que casi fue despedido se transformó en un ejemplo de cómo la percepción, la paciencia y la acción estratégica pueden cambiar destinos. Sofía, con su postura fría y casi invisible, demostró que el verdadero poder no reside en la imposición, sino en la anticipación, la observación y la ejecución silenciosa. Miguel, por su parte, aprendió que el conocimiento y la responsabilidad pueden ser tan transformadores como cualquier título o fortuna.
El vínculo silencioso entre ambos se convirtió en una alianza estratégica, donde cada acción se medía y cada movimiento se analizaba. El secreto que Miguel llevaba consigo no solo había cambiado la dinámica de la holding, sino que también redefinió el concepto de justicia y reparación dentro de ese universo corporativo. Sofía, una vez más, demostró que su mente calculadora y su visión estratégica eran capaces de transformar situaciones aparentemente insignificantes en decisiones que moldean destinos. Mientras la ciudad continuaba latiendo allá afuera, dentro de la holding se restableció el equilibrio. La intervención silenciosa de aquella mañana no fue solo un acto de protección, fue el origen de una transformación profunda, donde el coraje, la estrategia y la inteligencia redefinieron el futuro de todos los involucrados. Y, en el silencio de la cafetería, Miguel servía tazas con la confianza de quien sabe que la próxima elección podría cambiar aún más que la propia empresa, podría cambiar destinos, incluido el suyo. Si quieres seguir disfrutando de historias llenas de estrategia, intriga y lecciones sobre poder y elegancia, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y no te pierdas ningún capítulo de estas narrativas envolventes.